Buenos días. En este video vamos a estudiar el fenómeno que está detrás de la ley de Faraday. Esta serie de videos es un apoyo al libro Curso Didáctico de la Teoría Electromagnética, donde se pueden encontrar todos los detalles de construcción de las maquetas. Como ustedes se recuerdan, la ley de Faraday nos dice que el voltaje, la fuerza electromotriz generada en un circuito, es igual a la variación temporal del flujo magnético. Pero, ¿cuál es el fenómeno que está detrás de esta ley? El fenómeno natural indica que un flujo magnético variable en el tiempo genera a su alrededor un campo eléctrico de naturaleza circular. Ese es el fenómeno natural. Ahora, utilizando otra de las ecuaciones de Maxwell, la fuerza electromotriz generada es igual a la integral de línea del campo eléctrico circular a lo largo de la curva cerrada C. Entonces, realmente este es el voltaje que medimos, pero lo que el fenómeno natural genera es un campo eléctrico de forma circular. Para poder probar esto, vamos a construir la maqueta que voy a describir a continuación. Pero antes, quisiera que notemos algunas particularidades. El flujo magnético también puede ser calculado con esta expresión, ya que en un solenoide, en una bobina con forma de solenoide, el flujo magnético es directamente proporcional a la corriente que lo cruza. Bueno, no en este caso, sino siempre, la constante de proporcionalidad se conoce como la inductancia de la bobina, del solenoide. Entonces, ¿cuál es la idea en esta maqueta? Generar un flujo magnético de característica similar a una onda cuadrada. Para ello alimentamos el solenoide con una corriente de forma cuadrada. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos un flujo magnético con forma de onda cuadrada y nosotros queremos la derivada de este flujo magnético respecto al tiempo. Entonces la derivada de este flujo magnético sería esta función, similar a una función impulso, porque esa es la derivada de una onda cuadrada. En la realidad no existen, en la vida real, en la naturaleza no existen estos impulsos, esta respuesta impulsiva, pero sí vamos a ver que tenemos una onda sinusoidal amortiguada con unos picos muy altos de voltaje. Entonces, como les había indicado, para demostrar esta situación matemática hemos construido este solenoide, el cual tiene 270 vueltas, alambre AWG número 10. Lo vamos a hacer circular por una corriente de 5 amperios. Cuando conecte la corriente de 5 amperios directamente, se forma un campo magnético de alrededor de 3 militeslas. Pero el momento que le ponga el núcleo de hierro laminado, ese campo magnético se multiplica por 10, superior a los 30 militeslas. Es un campo magnético bastante fuerte, pero nosotros no queremos simplemente un campo magnético fuerte, sino que además sea variable en el tiempo de acuerdo a esta forma de onda cuadrada. Para lograr eso, vamos a introducir, en lugar de conectar directamente aquí la corriente de 5 amperios, hacemos que la fuente de corriente de voltaje atraviese este switch electrónico. Este switch electrónico, ustedes pueden ver la descripción en el libro, está formado por dos transistores en configuración Darlington, que lo que nos proporciona es un manejo directo de una corriente de 5 amperios, la cual es switchada por este generador de funciones. Aquí tenemos conectado en el osciloscopio la forma de onda que emite el generador de funciones. Es una onda cuadrada de frecuencia variable. Entonces nosotros le ponemos este momento en una frecuencia de 30 Hz y tenemos la facilidad de cambiar. Ahora vamos a proceder a conectar los elementos que nos permiten
que nos permiten alimentar el solenoide con una corriente pulsante, digamos. Intercalamos este amperímetro para tener control de la corriente y conectamos a la salida del switch electrónico la bobina, el solenoide. Antiguamente lo que se hacía es conectar un circuito realimentado con un mecanismo similar al timbre para que la propia energía de alimentación oscile y corte la señal dando una forma de onda cuadrada, pero hay desgaste en los bornes, por eso se implementó este switch electrónico con los transistores apropiados. Entonces nosotros vamos a ver aquí cómo el flujo magnético variable genera un campo eléctrico. Para ello tenemos una bobina de 100 vueltas y un foco de neón. Ok, aquí el foco de neón nos muestra claramente cómo el flujo magnético variable ha generado un voltaje. Eso es lo que nos dice la ley de Faraday. Aquí tenemos 100 vueltas. Aquí tenemos apenas una vuelta. Una vuelta que hemos colocado solamente para visualizar en el osciloscopio la naturaleza pulsante de este voltaje. Encendemos el canal 1. Entonces ustedes pueden ver la naturaleza pulsante. Ahorita está en un voltaje aproximadamente de un voltio. Un voltio con una sola vuelta. Pico a pico tenemos alrededor de 4 voltios. Con una sola vuelta. Entonces un flujo magnético variable está generando un campo eléctrico que al ser recolectado por esta espira de alambre se convierte en 4 voltios de voltaje. Para visualizar también la energía que está implicada en esta transformación, vamos a utilizar esta bobina y le vamos a conectar a un condensador. Obviamente intercalamos un diodo de rectificación a fin de cargar el condensador. Entonces vamos a hacer una conversión de energía magnética en energía eléctrica. Aumentamos la frecuencia para que el condensador se cargue. Ahorita tenemos el condensador con 139 voltios. Con un poquito de tiempo este condensador llega fácilmente a los 400 voltios, sin embargo le vamos a dejar ahí. Procedemos a descargar, espero que nadie se asuste. Los cálculos indican que hemos convertido la energía magnética en 26 joules de energía eléctrica. Ahora, para mostrar de una forma mucho más clara la ley de Faraday, vamos a conectar el flujo magnético variable en esta bobina que tiene 20.000 vueltas de alambre. Se conoce, este arreglo se conoce como el carrete de Rumford y nos sirve para generar elevadas tensiones de voltaje. Ahora vamos a hacer variar el flujo magnético en forma coaxial con esta bobina exterior de 20.000 vueltas.
De esta manera obtenemos un voltaje estimado que solamente se puede estimar en alrededor de 50.000 voltios, lo cual es ciertamente muy peligroso. Por lo tanto, se requiere mucho cuidado para hacer este tipo de experimentos. Por favor. No te acerques mucho. El carrete de Rumford es un principio que se usa ampliamente en la tecnología actual, por ejemplo, para las bobinas de encendido de los automóviles, por ejemplo, para el encendido de los calefones, por ejemplo, para el flyback de los televisores antiguos. Entonces, ustedes pueden ver, queridos amigos, que la comprensión de los fenómenos naturales nos permitirá comprender claramente las tecnologías presentes y futuras que hacen amplio uso de los fenómenos naturales de la electricidad y el magnetismo. Muchas gracias.